Diputado Galdiano tiene uso de la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. La verdad que tuvimos tantos encuentros en estos últimos días con el diputado Busato que ya estamos coincidiendo mucho. Porque yo también pienso que no es un buen presupuesto. Por otros motivos de los que esgrimiera el diputado Busato. Creo que no es un buen presupuesto porque es muy difícil calcular recursos y proyectar gastos en la economía argentina y en la realidad de la economía de hoy. Se torna tremendamente complejo. De hecho, todos los últimos presupuestos que establecieron parámetros macro para la economía en cuanto a la inflación, al valor de la moneda, al crecimiento del PBI, etcétera, por H o por B, no fueron realistas o porque se ocultaban los datos verdaderos de la economía o porque fallaron las políticas económicas en cuanto a las expectativas que se podían tener para el país o por lo que fuera, pero la realidad es que los presupuestos de alguna manera no expresaron en términos de expectativas lo que después la economía real y en la finanza pública, eso sí es relevante, demostró. Pero también no es un buen presupuesto porque hubiera sido muchísimo más razonable y saludable que se hubiera acordado de otra forma y que las conversaciones en el marco de esta transición política que tiene la provincia de Santa Fe se hubieran dado de otra manera. Con esto no estoy diciendo ni que el actual gobierno ni el gobierno electo y que asumirá los próximos días tiene responsabilidad uno u otro. Lo que digo es que es una realidad incontrastable que la transición no se dio y no se está dando, desgraciadamente, en los parámetros que sería saludable en términos institucionales que se dé. Y quizá esta cuestión de que hay una campaña permanente en la dirigencia política obligada por estar presente en el interés ciudadano permanentemente y no dar ventajas, etcétera, hace que todo se transforme en una pulseada diaria, porque nadie quiere dar una ventaja a otros espacios políticos ni dejar un flanco, y eso torna mucho más difíciles los acuerdos, porque en general los acuerdos implican ceder, los acuerdos implican tener espacios de conversación, tener espacios de entendimiento, buscar puntos en común, y de eso se trata la política. Por eso creo que independientemente de todas las valoraciones negativas que podemos hacer respecto de lo que entendemos no es correcto en la formulación de este mensaje que el Ejecutivo ha enviado a la legislatura para el presupuesto 2020 o del propio proceso político con el que esto se dio en la política en general, pero también en particular en la Cámara de Senadores o en esta misma Cámara de Diputados, creo que es valioso que hayamos encontrado puntos en común, más allá de que en general las síntesis políticas no nos suelen satisfacer 100%, porque si no votaríamos homogéneamente el mensaje que cada uno pensaba que debería ser y sería imposible que construyamos una mayoría en ese sentido. ¿Es factible que dos personas que piensen distinto tengan la razón? Parece una cuestión medio complicada de explicar, pero sin embargo es factible. Y es factible cuando se trabaja con buena fe, con buena voluntad, en términos de entender que un presupuesto público es una herramienta vital para el funcionamiento del Estado, que brinda previsibilidad, más allá de que no sea una herramienta rígida y sobre la cual no se pueda modificar nada y que se va a cumplir, si se quiere, en términos estrictos en su formulación y en su contenido. Pero sí quiero destacar que así como logramos avances en esta Cámara, que creo que son frutos también de la realidad política, porque hay que valorar no solamente el esfuerzo que hicimos los que integramos la Comisión de Presupuesto, el trabajo de los asesores técnicos, el ida y vuelta con los senadores para que esto dentro de un rato también sea sancionado tal cual con las modificaciones que introdujimos en la Cámara de Diputados. También tiene un aporte de aquellos que de alguna manera tenían una posición refractaria
hacia la formulación del presupuesto por parte del actual Poder Ejecutivo, porque hubo madurez política de quienes podríamos haber construido una mayoría de no intentar imponerla, y hubo madurez política de quienes podrían haberse quedado en una vereda de enfrente criticando todo esto, y en definitiva, si esperemos que no, pero si el gobierno que viene tiene dificultades y en definitiva se encuentra con problemas, adjudicárselas al actual gobierno o a la actual gestión. Y esa madurez política es la que permitió un entendimiento y que hoy tengamos una gran mayoría de legisladores que hemos acompañado esta iniciativa. Yo no voy a entrar a analizar el contenido en sí del mensaje de presupuesto, ya algo se ha dicho acá. Sí, simplemente decir que así como valoro la actitud política del justicialismo o del equipo del gobernador electo en intentar buscar una salida política a este problema, que es una transición que, como decía, viene bastante embarrada, también la voluntad política del oficialismo actual de no condicionar al gobierno que viene. Nadie debe sentirse que va a tener las manos atadas porque estemos sancionando esta herramienta. Quizá les hubiera gustado otra, quizá les hubiera gustado formularla con otro nivel de independencia, si se quiere. Pero bueno, es una transición donde todos estamos y donde todos somos actores de la política actual en la provincia de Santa Fe. No hay uno solo, uno ganó las elecciones, otros tienen o podemos construir una mayoría parlamentaria, y de eso se trata los entendimientos y los acuerdos. Y en ese sentido, simplemente destacar el trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados, que permitió que lo que parecía que era una grieta irremediable, que no tenía ningún destino en términos institucionales y que íbamos a estar discutiendo de acá a la llegada de Papá Noel, quién tenía razón respecto al presupuesto provincial, termina siendo una salida institucional, un ejemplo para el futuro. Esperemos que un primer paso para poder tener otros acuerdos y otros entendimientos, porque a diferencia de algunos que piensan que tener acuerdos, que tener diálogo, que ser tolerante con el que piensa distinto, de buscar síntesis a las posiciones que cada uno tiene, de no ser dogmático en el pensamiento político, que eso pueda ser una cuestión de demérito, de desprestigio de la política, de acuerdos espurios. Esto no lo es, ni lo fue, y esperemos que no lo sea de acá en adelante, porque la voluntad, al menos de quienes integramos nuestro espacio político, es continuar colaborando para que el Estado pueda dar respuesta a las necesidades que todavía tiene la población, y que no las vamos a resolver con un presupuesto, por más que le pongamos todo el esfuerzo del mundo, pero sí vamos a aportar un granito de arena si tenemos voluntad política de entendernos y de dar pasos hacia adelante. Eso solo, señor presidente. Gracias, diputado.